Nosotros vamos a presentarles un tema pues que ustedes ya han venido abordando en el laboratorio con sus prácticas. Entonces la idea es que ahorita con la teoría pues vayan como asociando un poco el por qué, qué es lo que están haciendo con las curetas, qué es lo que están haciendo en el laboratorio. Nuestro seminario se basa pues en el control mecánico. Obviamente para hablar de control mecánico tenemos que hablar de biofilm. Perdón. Entonces vamos a iniciar el seminario. Obviamente, pues como ustedes saben, nosotros venimos de otro país, entonces pues que algunas palabras que nosotros expresemos puede que ustedes no las entiendan. Entonces, si no las entienden, si no les queda algo claro, con toda confianza pueden preguntar, alzar la mano, decir que no entendieron y con mucho gusto nosotros les vamos a explicar. Entonces para iniciar acerca sobre la terapia mecánica, tenemos que primero que todo partir de qué es el biofilm. El biofilm es una comunidad microbiana que está vinculada a través de un flujo de energía, flujos de nutriciones y redes metabólicas, la cual va a estar adherida a la superficie dental y va a estar incrustada en una matriz de polímeros, sea de origen bacteriano por los mismos microorganismos del biofilm o de origen salival. Entonces acá, esto es a modo como de conocimiento pues para que ustedes no queden tan perdidos de lo que vamos a hablar más adelante. El biofilm va a tener 4 etapas de formación. Su formación va a estar guiada pues por 4 pasos. El primer paso de la formación del biofilm es la formación de una película adquirida. Esa formación de esa película adquirida se va a lograr mediante la absorción de proteínas que están en la saliva. La superficie del diente va a absorber esas proteínas y se va a crear, como vemos acá en la imagen, una película adquirida, la cual va a generar unos receptores para el anclaje a las adhesinas de los primeros microorganismos que van a llegar a formar esa comunidad. Bueno, el segundo paso es la colonización primaria. Como les decía, ya está la película adquirida. Vemos que en la película adquirida hay como unos palitos que se representan los receptores a los cuales van a llegar los primeros microorganismos a adherirse, como vemos en la segunda imagen. Ahí llegan los primeros microorganismos que casi siempre son los Streptococcus, los diferentes tipos de Streptococcus que hay. Ellos llegan, se adhieren a los receptores salivales que están en la película adquirida, y ahí va a seguir el tercer paso, que es la colonización secundaria. Ya cuando esos primeros microorganismos llegan a adherirse a esa película adquirida, van a llegar otros microorganismos, que son las especies puentes. Son microorganismos que llegan a adherirse a los primeros microorganismos y también a los receptores de la película adquirida, y van a dejar como un espacio para que se adhieran otros microorganismos que después van a llegar, como vemos acá en la imagen. Están los primeros microorganismos y vemos que en la tercera imagen están llegando diferentes especies de microorganismos a esa película adquirida. El tercer paso es la colonización secundaria, que van a llegar otros microorganismos que tienen un potencial de virulencia más desarrollado que los primeros microorganismos, y por último va a ser la etapa pues de maduración. Entonces lo que nosotros buscamos con la terapia mecánica es inhibir o eliminar toda esta etapa de formación para que el biofilm no alcance su maduración. Por favor, pasa. Entonces, lo que les decía, después del cepillado y después del uso de la seda dental, se va a crear una superficie dental limpia, inmediatamente después del uso de la seda dental y del cepillado. Esa superficie del esmalte o de superficie del cemento que está limpia después del cepillado y el uso de la seda dental, se van a absorber unas moléculas, que son moléculas que van a estar en la saliva, unas proteínas salivales, segundos después de que esa superficie quede pues limpia, ¿cierto? Son proteínas, glicoproteínas, compuestos salivales específicos que ya les dije, para dar el abordaje al inicio pues de la colonización de todos los microorganismos, a llegar pues a adherirse a ese biofilm. Todo esto, lo que les comentaba al principio, es para llegar a este punto. Esto es un workshop que hicieron en el año 2017 la federación, la FP, que es la Federación Europea de Periodoncistas,
Ellos lo que hicieron en el 2017 fue hacer como un grupo de trabajo para poder principalmente organizar el tema de las clasificaciones de enfermedades periodontales, ¿cierto? Después de que hicieron esto, hicieron una guía para darle manejo y tratamiento a esas enfermedades periodontales, ¿cierto? Entonces nosotros nos vamos a enfocar en esta, que es la guía número 3, en la cual ellos abordaban cómo tratar la periodontitis de estadio 1 a estadio 3. Esto lo hicieron pues de acuerdo a 15 revisiones sistemáticas que realizaron el grupo de trabajo, y lo hicieron de acuerdo a la respuesta de ciertas preguntas picos que ellos realizaron, que nosotros las vamos a desarrollar a lo largo de nuestra presentación. Bueno, los objetivos de esta guía son desarrollar las recomendaciones sobre el control mecánico del biofilm y proporcionar estrategias basadas en la evidencia científica para prevenir y controlar las enfermedades periodontales. Buscar orientar a los profesionales y pacientes sobre las técnicas, dispositivos e intervenciones más eficaces para mantener la salud periodontal, prevenir la gingivitis y reducir pues obviamente el riesgo de progresión hacia una enfermedad mayor, que es pues la periodontitis. Bueno, el primer paso de esta terapia va a estar guiado pues por ciertas intervenciones. El primero va a ser el control de la biopelícula, del biofilm. Se realizan pues ciertas intervenciones por parte del profesional para que el paciente pueda mejorar su higiene oral y pueda pues tener como él mismo la facilidad de eliminar mecánicamente ese biofilm que ya está formado. Eliminación mecánica de la biopelícula, que está pues por parte de los profesionales, que es lo que ustedes han venido haciendo pues a lo largo de su práctica en el laboratorio, el tema del raspaje y alisado radicular con las curetas, y control de factores de riesgo, que esto lo abordan en esta guía, que son factores de riesgo muy importantes en el tema de modificación del paciente modifica pues los riesgos locales del paciente, como es el tabaquismo, la diabetes, que son dos enfermedades pues que abarcan en el workshop, que son fundamentales para poder nosotros controlar si queremos realizar pues un tratamiento para eliminar la periodontitis, para controlarla. Bueno, en esta guía ellos hicieron ciertas recomendaciones y las dividieron por colores. Está el color azul, el color naranja y el color rojo. El color azul se lo asignaron a todas las intervenciones las cuales ellos recomiendan realizar. El color naranja se lo asignaron a esas intervenciones los cuales ellos dejan como a gusto del profesional. Lo dejan, si lo hacen está bien, y si no lo hacen también está bien, porque la evidencia científica no comprueba pues de que sea del todo exacto. Y el color rojo son para recomendaciones, para intervenciones que ellos no recomiendan que se realicen. Entonces ya las vamos a ver pues a lo largo de la presentación. El primer paso de la terapia, como les decía, son las prácticas de higiene bucal, que son cruciales en todas las etapas del tratamiento y se logran mediante la participación del paciente, con obviamente pues como las recomendaciones que nosotros les damos. Esto, como lo vemos, está en color azul, o sea que es fundamental, que los autores pues lo recomiendan, que es lo primero que hay que hacer antes de empezar pues la terapia periodontal. Bueno, en las intervenciones para el control de la biopelícula supragingival vamos a tener dos tipos de controles. Uno es el control mecánico de la biopelícula y el otro es el control químico de la biopelícula. El control mecánico de la biopelícula se va a dar obviamente por el cepillado de los dientes, uso de seda dental o hilo dental. Ya vamos a ver a lo largo de la presentación pues de que hay muchos diferentes tipos de instrumentos para lograr este objetivo, que es el control mecánico de la biopelícula. Y de igual manera el control químico de la biopelícula se realiza por medio de agentes antisépticos que en el mercado vamos a encontrar pues muchos de estos tipos de agentes, y en diferentes formatos: cremas, líquidos, geles,
que también vamos a verlos acá en el desarrollo de la presentación. Bueno, como les venía contando, la primera intervención es el control de la biopelícula dental supragingival. Las instrucciones de higiene oral y la motivación del paciente deben ser pues una parte fundamental en este paso durante todas las etapas después del tratamiento periodontal. En las segundas intervenciones vamos a hablar de las terapias complementarias para el manejo de esa inflamación gingival, que se han considerado dentro de las terapias complementarias el raspaje subgingival y por lo tanto se ha evaluado dentro del segundo paso de la terapia, que también lo vamos a ver pues a grosso modo a lo largo de esta presentación. Bueno, preguntas hasta el momento. No, vamos bien, listo. Bueno, como pueden ver también está en color azul. En color azul quiere decir, pues como les decía en las diapositivas anteriores, que los autores lo recomiendan realizar. Recomiendan realizar la eliminación mecánica profesional del biofilm, que ustedes ya lo han realizado en sus simuladores, que es lo que realizaban pues todo el trabajo que han venido realizando, que realizaban la semana pasada con las curetas pues y su simulador. Bueno, acá ya entrando a responder las preguntas picos que les decían que se abordaron en el workshop. ¿Cuál es la eficacia de la eliminación mecánica de la biopelícula supragingival profesional, o sea, por parte del odontólogo, y el control de los factores retentivos en la terapia de la periodontitis? Consiste en la eliminación profesional del biofilm supragingival, el cálculo y los factores retentivos, que eso es lo que ustedes están realizando en el laboratorio. Esta intervención va a reducir la inflamación gingival de manera significativa y va a mejorar las condiciones clínicas iniciales. La evidencia respalda su uso como un elemento fundamental de este primer paso. Bueno, acá en cuanto al control de los factores de riesgo, también vemos pues de que obviamente está en color azul, son intervenciones que el workshop recomienda pues que son fundamentales al momento de la terapia. Como se recomienda el control de los factores de riesgo como parte del primer paso del tratamiento. Se recomienda intervenciones para que en esos pacientes pues que son fumadores es fundamental pues de que nosotros tratemos de que ese paciente pueda pues dejar o disminuir su uso del tabaco para poder que se vean pues los resultados de la terapia que nosotros estamos realizando. Si no se logra ese objetivo, es muy duro que el trabajo que nosotros estamos realizando vea pues su fruto en el paciente. Y también el control de la diabetes. Muchas veces nos llegan los pacientes a nosotros y ellos no saben que son diabéticos. Entonces ya se recomienda cuando el paciente pues obviamente no tiene su diagnóstico de diabético, pero por medio de nosotros de hacer una excelente historia clínica, de ver pues obviamente sistémicamente cómo está el paciente, hacer una excelente historia clínica. Si nosotros vemos que es necesario mandar un examen de ¿cómo se llama? De hemoglobina glicosilada, me he olvidado la palabra, para obviamente descartar pues que tenga o no tenga diabetes. Bueno, tabaquismo y diabetes, como les venía diciendo, son dos factores de riesgo que están comprobados en la etiopatogenia de la periodontitis. Su control debe ser un componente integral en el tratamiento de estos pacientes. El objetivo es educar y asesorar a los pacientes para el cambio de comportamiento, encaminado a reducirlos y en casos específicos derivados a un tratamiento médico adecuado. Bueno, acá entramos a otras dos preguntas picos que respondían pues ellos en su workshop. ¿Cuál es la eficacia de las intervenciones para dejar de fumar en el tratamiento de la periodontitis? Las intervenciones para dejar de fumar van a mejorar los resultados del tratamiento periodontal y van a mantener la estabilidad periodontal. Estas intervenciones van a consistir en un asesoramiento breve o podemos, ya si vemos obviamente que nuestras intervenciones no están dando resultado, nosotros podemos remitir ese paciente a un manejo más específico, digamos puede ser médico o con psicología, para poder que puedan manejar pues esos factores que le derivan al consumo de cigarrillo. ¿Cuál es la eficacia de las intervenciones de promoción de control
de la diabetes en el tratamiento de la periodontitis. Estas intervenciones de control de la diabetes para mejorar los resultados del tratamiento periodontal y el mantenimiento de la estabilidad periodontal. Estas intervenciones, obviamente, como les decía, se basan en la educación del paciente, un breve asesoramiento dietético en situaciones de hiperglucemia, o sea que el paciente ya presenta la enfermedad, obviamente hay que hacer su remisión a medicina general para que puedan pues controlar ese factor y ya podamos nosotros atenderlo posteriormente a eso. Bueno, ellos también abarcan, como les decía, el color. Acá vemos que el color ya cambia a naranja. ¿Naranja qué quiere decir? Que ellos, exactamente, porque no hay evidencia científica que lo respalde, o sea que queda a criterio pues como del profesional si lo usa o no lo usa. Acá vemos que es la actividad física y la actividad física y el tema pues de la alimentación. Ellos también hacen dos preguntas picos de acuerdo a esto. Hablan de cuál es la eficacia de aumentar la actividad física en el tratamiento periodontal. Entonces hablan de que la evidencia científica sugiere que la promoción de intervenciones en cuanto a la actividad física puede mejorar tanto el tratamiento como el manejo a largo plazo de las enfermedades crónicas. Obviamente falta mucha evidencia científica que pueda respaldar esto. Igual con el tema pues de la alimentación, no hay evidencia científica que respalde pues de que el uso de cierta alimentación específica va a colaborar pues con el tratamiento de la enfermedad periodontal. Entonces esto queda pues como a criterio del profesional. Bueno, en el primer paso lo que busca es crear condiciones biológicas óptimas para la terapia subgingival. Esto lo busca ¿para qué? Para reducir la inflamación gingival, modificar esos factores de riesgo, como les decía, si mi paciente es diabético o mi paciente es fumador, nosotros tratar de ayudarle en esa parte, en controlar esa diabetes y en tratar pues de eliminar como esa enfermedad pues por el tabaco. Mejorar la respuesta, obviamente a nosotros modificar estos factores de riesgo vamos a mejorar la respuesta al tratamiento y podemos lograr garantizar una estabilidad a largo plazo en cuanto al tratamiento periodontal que le estamos ejerciendo pues a este paciente. Todo esto es la base del éxito terapéutico. Bueno. ¿Sigo? Bueno, acá ya entrando en el segundo paso, ya abarcamos pues todo lo del primer paso. Acá ya vamos a entrar al segundo paso de la terapia periodontal, que también va a estar denominado como terapia relacionada con la causa o fase básica, que creo que ustedes lo conocen como fase básica. Bueno, el objetivo de este paso es controlar o eliminar la biopelícula subgingival y el cálculo dental. Es una fase directa a nivel radicular para permitir obviamente la resolución de la enfermedad. Bueno, este segundo paso lo vamos a realizar obviamente, como les decía, en pacientes con periodontitis estadio 1 a estadio 3, que fue como la población a la cual se les realiza pues toda esta guía, porque la periodontitis de estadio 4 la vamos a manejar pues de una manera completamente diferente, que ustedes se van a dar cuenta pues a medida que vayan avanzando en los semestres pues que les hace falta. Bueno, el acceso al tratamiento subgingival requiere una adecuada adherencia del paciente a las medidas de higiene oral y un control efectivo de los factores de riesgo identificados. O sea, nosotros vamos a llegar a este paso cuando ya el primer paso, todo lo que les conté, haya salido pues perfectamente. Ahí podemos llegar a este segundo paso. Ese es el prerequisito. Yo creo que ese ya... Sí. Ahí puede seguir así. De la parte que les he dado, ¿alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, una palabra que no les haya quedado claro? ¿No? Listo. Pues acá los dejo con Meli. Bueno, como les venía explicando Sebas, en el segundo paso es muy importante que nosotros determinemos qué tan eficiente está siendo el tratamiento y cómo se está dando pues esa instrumentación, ¿cierto?
Cuando nosotros realizamos el control mecánico de esa biopelícula, debemos pues como al momento de nosotros realizar el reevaluativo con el sondaje, debemos evaluar qué tan eficiente está siendo el tratamiento y mirar si se ha disminuido como la inflamación de los tejidos periodontales. Nosotros podemos utilizar para realizar este control mecánico, podemos utilizar ultrasonidos y como tal ya las curetas. Bueno, ¿qué nos recomienda el workshop? Está muy recomendado la instrumentación tanto supragingival como subgingival por parte de, pues con las curetas, ¿cierto? Hay diferentes tipos de curetas, como ustedes ya lo saben. Y también tenemos, también muy recomendado la instrumentación periodontal subgingival o supragingival con los ultrasonidos. Bueno. Podemos realizar la instrumentación, podemos determinar la terapia tradicional, que es por cuadrantes y se dan diferentes momentos, y tenemos la que es full mouth, que es boca completa en menos de 24 horas, ¿sí? Eso depende de cada paciente. Normalmente utilizamos el tradicional porque el boca completa pues requiere como características específicas de las necesidades que tenga el paciente. Entonces, la tradicional sabemos que se realizan múltiples citas, un cuadrante por cita o como ustedes lo manejan por sextante. Y la boca completa, que se realiza toda la instrumentación en menos de 24 horas. Bueno, esto es lo mismo. Es muy importante en la terapia periodontal el uso de antisépticos, el uso de antibióticos locales, o puede ser en casos específicos los antibióticos sistémicos, porque no sé si sabían, pero uno de los problemas de salud pública hoy en día es que los pacientes se han vuelto resistentes a los antibióticos. Entonces, en caso tal de que se llegue a enviar un antibiótico sistémico, según el workshop solamente está especificado para periodontitis, pacientes con periodontitis en estadio 3, sobre todo en adultos jóvenes. También hay una terapia antimicrobiana que se llama el cóctel de Winkelfold, que es como la combinación de dos antibióticos al mismo tiempo. Y podemos usar las terapias complementarias, en este caso con láseres. Bueno, ¿qué dice el workshop? El workshop no recomienda la administración sistémica. Recordemos, una cosa es los antibióticos sistémicos y otra cosa son los antibióticos locales. Entonces, los antibióticos sistémicos no está recomendado. Tampoco está recomendado, no está muy recomendado agregar antimicrobianos locales en todos los casos, ¿cierto? Y tampoco se recomienda el uso de probióticos en la terapia periodontal. Pues porque los estudios han demostrado que no muestra como mucha relevancia al momento del tratamiento. Bueno, ¿ellos qué dicen? Es una recomendación abierta, eso es a decisión del profesional. El uso de enjuagues bucales con clorhexidina durante un tiempo limitado. No es como que siempre en cada terapia periodontal que le realicemos al paciente le vamos a enviar clorhexidina, no siempre es lo recomendado, depende de cada caso. Y también hay un tipo de presentación de clorhexidina que se aplica de forma local directamente en la bolsa periodontal. Entonces, él tiene una liberación sostenida. Entonces, también esa decisión del profesional. ¿Esto con eso? Es lo mismo. Bueno, es muy importante que tengamos como estipulado el tiempo del tratamiento y como los puntos finales, pues como a determinar cuánto va a durar esa terapia periodontal.
dependiendo, o sea, literalmente la terapia periodontal es como 80% depende del paciente y 20% depende del profesional. Entonces, generalmente se realiza entre 4 y 8 semanas. Se realiza la segunda instrumentación dependiendo de cómo ha evolucionado el paciente. Entonces, algunos estudios recomiendan que hasta 3 meses, esperar más o menos hasta 3 meses, cómo el paciente ha evolucionado y cómo va ese nivel de inserción, que eso es lo primero que evaluamos después de un tratamiento periodontal. Y tener muy en cuenta que no haya una profundidad, que haya una profundidad del sondaje menor o igual a 4 milímetros, que no haya sangrado periodontal, porque si hay sangrado periodontal quiere decir que la enfermedad sigue activa, y ausencia pues, de bolsas profundas mayores o iguales a 6 milímetros. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros evidenciamos clínicamente que el paciente ha evolucionado de manera correcta, pasamos directamente a la etapa de mantenimiento. Pero si no, si las bolsas persisten y son mayores o iguales a 6 milímetros, pues vamos a tomar en cuenta el tercer paso, que ya lo vamos a explicar, que sería la terapia, la cirugía ya periodontal. Y en caso tal de que persistan estas bolsas, hay artículos que evidencian que los sitios que presentan bolsas persistentes mayores de 5 milímetros, pues tienen un pronóstico reservado. Bueno, en la terapia, en el tercer paso de la terapia periodontal, que acá ya hablamos del tratamiento quirúrgico, sabemos pues que es para tratar bolsas mayores o iguales de 6 milímetros, o sitios que presenten bolsas de mayores o iguales de 4 milímetros que presentan sangrado activo. Tenemos 3 opciones quirúrgicas. Antes de hablar de ellas, vamos a decir cuáles son los objetivos de estas terapias quirúrgicas, como lo son obtener acceso directo a esa bolsa periodontal que está muy profunda y que con la instrumentación convencional no se logra, digamos, como abarcar. También regenerar tejidos perdidos, ya sea por defectos infraóseos o lesiones de bifurcación. Y también para eliminar esas bolsas periodontales que siguen persistiendo porque el diente pues simplemente presenta una anatomía muy compleja. Es muy importante que ustedes vean que el paciente a nivel... Hola. Se durmió. Listo. Entonces, no se puede intervenir quirúrgicamente al paciente si el paciente no ha evolucionado en su higiene oral. Si el paciente sigue con su higiene oral deficiente, no lo podemos intervenir. Bueno, tenemos opciones quirúrgicas por acceso, resectivo, regenerativo. Por acceso son para bolsas residuales mayores de 6 o iguales de 6 milímetros y no es tan invasiva la opción quirúrgica. Es más como para esas bolsas periodontales que son de difícil acceso. La resectiva es más que todo para modificar la arquitectura ósea o gingival y de una u otra forma pues eliminar esa bolsa periodontal que se está presentando por ese defecto óseo. La regenerativa pues ya es un tratamiento de elección para esos defectos infraóseos, pero que ya son muy profundos y que sí o sí hay que hacer la intervención quirúrgica. Bueno, por acceso, entonces, como lo dije anteriormente, es como el menos invasivo. Entonces, se clasifican según la cantidad de encía marginal que el paciente presente y por el tejido papilar interdental eliminado. Es que se realiza pues un desbridamiento de colgajo abierto con unas incisiones intrasulculares o por colgajos con incisiones marginales. Bueno, la resectiva pues ya son procedimientos que tienen como objetivo principal eliminar o remodelar esos tejidos blandos
o duros para reducir esas bolsas periodontales. Pero más que todo se realiza cirugía de colgajo de acceso por reposicionamiento apical, gingivectomía o gingivoplastia. Bueno, en la regenerativa recomiendan unos materiales específicos como son los derivados de matriz de esmalte o membranas de barrera, y también está determinado por el diseño de colgajo que se vaya a realizar. Pues durante esta fase quirúrgica pues es muy importante los factores de éxito que se deben tener en cuenta para una buena cicatrización de los tejidos. Bueno, también se hablan del manejo de las furcaciones. Esas lesiones de furcación pues son unas lesiones complejas de tratar, pero el workshop da recomendaciones de que cuando tenemos molares inferiores con furcaciones clase 2, entonces sería bueno realizar una cirugía regenerativa. Y en las furcaciones de los molares superiores, que también son clase 2, también sería una cirugía regenerativa, pero de esas caras vestibulares. Y en los dientes que presentan furcación grado 3 es recomendado, no está recomendado las cirugías regenerativas, sino las no regenerativas, como lo que es la tunelización, la resección radicular o la amputación radicular. O extracción. Bueno, ese ya lo explico. Bueno, ¿qué vamos a evaluar? Es importante que cada vez que terminamos cierta terapia, evaluemos al paciente. Entonces, si la profundidad del sondaje es menor o igual a 4 milímetros y no hay presencia de sangrado, que quiere decir que la enfermedad está inactiva, entonces pasamos a la etapa de mantenimiento. Bueno. Bueno, muchachos, por cuestiones de tiempo, vamos a dejar acá en el cuarto paso. Entonces, obviamente nosotros les traemos a ustedes este seminario. La idea principal de este seminario es que yo quiero pues que ustedes entiendan de que esto es un tratamiento, esto es algo secuencial, ¿cierto? Vieron pues de que les mostramos el primer paso tiene una secuencia, el segundo paso tiene otra secuencia, ¿cierto? Lo importante es que no podemos pasar a un paso sin primero haber terminado el otro, ¿cierto? Vemos de que yo no puedo pasar a este paso si mi paciente todavía lo veo que se está fumando 20, 30 cigarrillos al día, si vemos que la diabetes está descontrolada. ¿Sí me entiende? Esa es la importancia pues, del seminario que nosotros les traemos a ustedes, que esto es algo secuencial. Esto no es de ir a hacer un raspaje y alisado una cita y me desentiendo del paciente. Esto es algo integral y de manera secuencial. Bueno, a modo pues de recorderis, pues ya para finalizar el seminario, hablamos pues primero de todo lo que es el control mecánico por parte del profesional y el control mecánico por parte del paciente. Hay que enfatizar en eso antes de pasar a las siguientes etapas. Nos queda pendiente el cuarto paso de la terapia periodontal, donde les vamos a hablar de todos los instrumentos que hay para nosotros controlar ese biofil por parte del paciente. Esos instrumentos para controlar ese biofil, que tenemos cepillos interdentales, sedas dental, hilo dental, cepillos mecánicos, cepillos eléctricos. Entonces, si alguno tiene una pregunta de lo que ya les hemos venido exponiendo, algo que no entendieron, algo que no les queda claro, alguna palabra. Si ustedes nos preguntan, ellos preguntan. Si ustedes no preguntan, nosotros les preguntamos. Nada, ninguno. ¿Qué les podemos preguntar entonces? A ustedes. Dale, Meli. Vamos a ver el cuidado que nos ponen. Dale, Meli, a mí no preguntar. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son los dos factores de riesgo locales del paciente que se aclararon y que resaltaron en el workshop?
Tabaquismo, diabetes. Exactamente. Tabaquismo. Otra pregunta. ¿Cuál es el primer paso de la terapia? Lo primero que hago. Control de biopelícula. ¿Cómo? ¿El qué? El control de la biopelícula. Están hablando entre los dientes, chicos. No, con confianza, con confianza. Control de la biopelícula. Pero, Ah. ¿y qué hago ahí? Intervenciones de mejora para el paciente. Y químico también. No, mecánico. 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 Otra pregunta, Meli. Opciones quirúrgicas. Bueno, los antibióticos, ¿cuáles son los más recomendados? ¿Los locales o los sistémicos? Antibióticos Locales. Bueno, ¿qué es el full mouth? Toda la boca. Toda la boca. Depende de 24 horas. Ajá. Pero depende del caso del paciente. Bueno, yo quiero hacer una aclaración sobre el antibiótico sistémico y local, porque el workshop dice, lo que pasa es que el workshop se ubica más en el tratamiento periodontal en sí, ¿no? Como terapia periodontal, digamos de una manera local, ¿cierto? Pero los antibióticos sistémicos en algún momento sí o sí hay que usarlos porque hay pacientes que tienen a veces sintomatología, ¿no? Y hay pacientes que pueden tener abscesos o hay pacientes, ¿se acuerdan que hace 8 días les expliqué? Son pacientes que uno los ve que no pueden con la vida, que están con compromiso sistémico, que les da fiebre, ese tipo de paciente que tiene un absceso con esa situación, obviamente que hay que medicarlo. Y en las periodontitis agresivas, que son más del estadio 3 y 4, sí hay literatura disponible que como que se convierte en un coagulante, incluso el láser. El láser no sirve si nosotros no hemos hecho la terapia mecánica, los raspados, el control, porque se convierte en una terapia paliativa si es que nosotros no hemos hecho esa desorganización del biofilm, ¿no? Entonces, todas las otras terapias son como apoyo, como ayuda, pero nada, absolutamente nada reemplaza la terapia mecánica. Por lo tanto, ustedes se tienen que volver los raspadores, ¿cierto? Y tienen que hacer un esfuerzo grande por raspar bien, como les dije, por poner la cureta bien.